Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera y con el Ministerio Siloé vamos a comenzar hoy el estudio del profeta Oseas, uno de los profetas menores. Ya la semana pasada hicimos la introducción, pero antes de entrar con este gran profeta, oremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, ven y danos el don del Espíritu Santo. Abre nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento, para que podamos entender la Santa Palabra y así dar testimonio tuyo y poder construir el reino que tú nos has mandado. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues hoy comenzamos este profeta menor, como dijimos la semana pasada, menor porque poco escrito de él, no porque sea menos importante. Oseas es un gran profeta de Israel. A mí me gustan mucho los profetas menores, sobre todo, me gusta mucho sobre todo el profeta Amós, que ya lo veremos. Pero comencemos con Oseas 1. Palabra del Señor dirigida a Oseas, hijo de Beeri, en los días de Usías, Jotán, Ahab, Ezequías, reyes de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Palabra del Señor que vino a Oseas. Sencillamente dicho, Oseas es un profeta. Profeta Nabí, quiere decir que saca de lo que tiene adentro. Él recibió palabra del Señor y él transmite palabra del Señor. No solo la transmite, la aplicó a su vida y la aplicó a la vida del pueblo que lo rodeaba en ese momento. Oseas era un hombre, como todos los hombres, pero la diferencia es que era un hombre de Dios. Y como un hombre de Dios, el Señor lo utilizó para hablar a través de él, que para lo que utiliza a los profetas. Oseas, hijo de Beeri. El nombre de Oseas significa salvación. El nombre de Oseas, miren qué interesante, proviene de la misma raíz hebrea, Hoshea, que el nombre de Jesús y el nombre de Josué. Jesús y Josué y Oseas tienen la misma raíz, que quiere decir salvación. A través del libro de Oseas se nos va a mostrar que la salvación está al volver a Dios, no en buscarla en los hombres y apartarse del pecado. Nos dice también que es hijo de Beeri. Esto nos comunica el nombre del padre de Oseas. También sabemos que tuvo una mujer llamada Gomer, eso lo vamos a ver más adelante, y dos hijos y una hija. En ninguna otra parte de la Biblia es mencionado un profeta Oseas como no sea en su libro. ¿Qué tiempo vivía Oseas? Oseas se desarrolla, sobre todo el ministerio de él, entre los años 760 al 720 antes de Cristo. Durante los días que estaba la monarquía dividida en Israel, estaba el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte que se llamaba Israel y el reino del sur que se llamaba Judá. Esto fue después, bastante después de los días de David y de los días de Salomón, que era cuando el pueblo de Dios estaba unido. Después se dividió en una guerra civil y se crearon dos naciones. Esto es cerca de 200 años, 250 años después del tiempo de David y unos 650 años desde que Israel tomó posesión de la tierra prometida. El ministerio de Oseas fue en el reino del norte de Israel. Esto es muy importante. Oseas es un profeta del norte, no de Judá, un profeta de las tribus separadas. Y también sabemos que Oseas llama muchas veces al rey de Israel, lo sabemos, por eso llama al rey de Israel rey nuestro, porque su ministerio está enfocado hacia el reino del norte, cuya capital, de todos nosotros conocida, es Samaria. Pero para beneficio de los lectores, de los que leen la palabra de Dios, en el reino sur de Judá, Oseas es un punto de referencia para los días de su ministerio. O sea que se puede saber un paralelismo entre los reyes de Judá y los reyes de Israel. Él habla para Israel, pero vive esta situación que tienen ambos reinos, que forman un solo país y que están divididos por
problemas que comenzaron políticos y terminaron siendo nacionales y sociales. En ese tiempo, Jeroboam, por eso no lo menciona, va haciendo paralelamente, era rey de Israel. Oseas comenzó su ministerio en los días de Jeroboam II, no el primero Jeroboam. Desde un punto político y económico, pudiéramos decir, Jeroboam II fue un rey bueno y un rey que tuvo éxito. Eso lo puedes ver en Segunda de Reyes 14:23 en adelante. Israel prosperó política y materialmente bajo su reinado, pero fue un tiempo de una extrema decadencia espiritual y de decadencia moral. El resultado de esta decadencia no sería evidente hasta que terminaran los días de Jeroboam II. Ahí fue cuando ya el Señor tomó control de esta situación con las deportaciones. Un ejemplo dramático de esto es la vida de los 6 reyes que prosiguieron después de Jeroboam II durante el tiempo del ministerio de Oseas. De los 6 reyes, 4 fueron destronados violentamente y uno murió en la conquista del exilio en Asiria. Era que reinado más terrible fueron estos. Todo porque el reino del norte se separó del reino del sur. Quien tenía la promesa de que iba a estar presente para cuando viniera el Mesías era la tribu de Judá. Esa fue la profecía que le dio antes de morir Jacob, Israel, a Judá, que él estará presente para entregar la corona y el cetro cuando llegue aquel a quien le pertenece y que viene montado en un burrito, el Mesías. Él tenía la promesa. Las otras tribus compartían la promesa unidos a Judá. Estas otras tribus de Israel pensaron que ellos podían hacer su vida. Aparte, se separaron de Judá y perdieron la promesa. Al no tener la promesa, se desperdigaron entre los babilonios, perdieron su identidad nacional y podemos decir que estas 10 tribus desaparecieron. Regresaron unos cuantos miembros de estas tribus en la época de Nehemías, pero no fue una cantidad para poder llamar que la tribu estaba presente. Fueron muy pocos. La mayoría quedaron y se hicieron en Babilonia. Esas son las tribus perdidas de Israel. ¿Por qué quedó Judá? Que fue tan malo y tan sinvergüenza como Israel. Judá quedó porque tenía la promesa y cuando Dios hace una promesa la cumple. Así pasa con la iglesia. 12 hijos de Jacob, Judá, uno solo con la promesa. Jesús, 12 apóstoles, uno solo con la promesa, Pedro. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia fundada en Pedro. Las otras, todas las iglesias fundadas por los demás apóstoles, tienen la promesa si se mantienen unidos a Pedro. Si se separan de Pedro, pasa como las tribus del norte de Israel, pierden la promesa y desaparecen. Por eso que vemos iglesias protestantes y grupos que hoy están aquí y mañana no están, y pasado están allá y al otro día desaparecen, porque no tienen la promesa. Nosotros estamos llenos de problemas, tremenda, interno y externo, tenemos problemas por todas partes, pero el Señor no nos ha desaparecido porque tenemos la promesa y el Señor es fiel a su promesa. Grábate eso siempre en tu mente. Reyes de Israel durante el ministerio de Oseas, la dinastía de Jehú. Tenemos Jeroboam II, le dio el trono a su hijo Zacarías, que fue asesinado. Dinastía de Salum, tenemos a Sam, asesinado. Tenemos a Menahem, le cedió el trono a su hijo. Tenemos a Pecaía, derrocado por un golpe de Estado. Ahora la dinastía de Pekah, tenemos Pekah asesinado. Tenemos la dinastía de un tal Oseas. Oseas murió en el rey que murió en el exilio. Ahora estábamos hablando del rey Oseas, ahora estamos hablando del profeta Oseas. Comenzó el tiempo de su ministerio en un momento que todo era económicamente próspero, que el pueblo, al tener tanto, no buscaba de Dios de la manera que tenían que buscarlo. Y ahí, querido hermano, cuando uno se aparta de Dios, la semilla de la idolatría, el fracaso espiritual, la corrupción moral, se queda
la que está latente por la concupiscencia sale a flote. Y así pasó en esta nación. Todo eso, ese fracaso espiritual que se sembró en los días de Jeroboam II, produjo la consecuencia de que el reino fuera destruido y exiliado. Significativamente, Jeroboam I fue el primer rey de un reino de Israel dividido, llevando a cabo una revuelta popular, si se recuerdan, en contra de los impuestos de Roboam, hijo de Salomón. Eso lo pueden ver en Primera de Reyes 12. Roboam, el hijo de Salomón, fue la casa de Israel completa, las 12 tribus, a pedirle que bajaran los impuestos. Y los amigos le aconsejaron y le dijo, no se los voy a bajar, se los voy a subir. Fue cuando se separaron las 10 tribus y formaron un reino aparte en Samaria. Para que vean que los pleitos de los impuestos no son de ahora, vienen desde épocas muy, muy antiguas. Vamos a ver ahora el versículo 2. Dice, comienzo de la palabra del Señor a Oseas. Dijo el Señor a Oseas, anda, toma una mujer de prostitución y ten hijos de prostitución, porque mucho se ha prostituido el país apartándose del Señor. Ve y toma una mujer de la prostitución, una prostituta, mandado por el Señor, duro, palabra dura para nosotros de entender y para Oseas de cumplir, no era fácil. Se le dijo a Oseas que tomara una prostituta por mujer. ¿Por qué? Porque dice el Señor, la prostitución en Israel también se aplicaba cuando uno se apartaba del verdadero Dios y servía a otros dioses. Samaria tenía un templo para el Dios de Israel, de Judá, y tenía templos a todos los dioses paganos y le daba culto. Por eso había una gran prostitución espiritual en Israel. Y por eso el Señor quiere que Oseas tenga esta experiencia de estar casado con una mujer infiel, para que sintiera lo que Dios siente cuando su pueblo es infiel. Si tú no sientes algo, tú no lo puedes expresar. Tiene que ser una vivencia dura que le tocó a Oseas. A través de este mandamiento, Dios trae a la vida de Oseas una ilustración que está utilizada consistentemente a través de todo el Antiguo Testamento. Es como una especie de ilustración que el Señor, como le dije, es el esposo de Israel. Y la atracción que siente Israel desde siempre, apasionada y crónica, porque es apasionada y es crónica por los ídolos, es como una lujuria de prostitución. Su pueblo era tan infiel como lo era una prostituta. Esta ilustración vivida, vemos cómo la idolatría y rechazo a Dios hace sentir a Dios. Dios nos pone este ejemplo para que nosotros podamos un poco entender cómo se siente Él ante las infidelidades de su pueblo y nuestras. Cada vez que ponemos algo delante del Señor, que eso es la idolatría no está en una estatua ni nada que se le parezca, hay que ser muy tonto para pensar que una estatua de yeso de madera es Dios. La idolatría es poner algo que no es Dios en el lugar de Dios. Eso es la idolatría. Puede ser una cosa buena. Si tú pones a tu hijo en el lugar que debe ocupar Dios, tu hijo para ti se convierte en un amigo. Cuando Dios ocupa el primer lugar, todas las cosas ocupan el lugar que le corresponde. Cuando tú sacas a Dios del medio y pones algo que no es Dios, todo se pone patas arriba. Nada encaja como en un rompecabezas de esos que se arman. Esa es la idolatría, poner lo que no es Dios en el lugar de Dios. Dios pondrá a Oseas en el lugar donde él siente lo que Dios siente. Y Oseas no se va a sentir bien. Por lo cual tenemos que pensar que el Señor, de cierta forma, porque estamos haciendo una comparación entre un humano y Dios, cómo se siente el Señor. No podemos decir que el Señor tiene dolor exactamente como nosotros nos dolemos. Dios es eterno, perfecto, no conocemos nada de Dios. Sí conocemos a Jesucristo, pero estamos hablando del concepto de Dios.
Siempre sabemos que el Señor lo controla todo y siempre obra a través de estas cosas, de lo que Él controla, de acuerdo a su propio parecer, a su propio bien. Sin embargo, aquí, y para poder entender a Dios en toda la Sagrada Escritura, se hace un paralelismo entre Dios y nosotros, entre Dios y el hombre, entre los sentimientos de Dios y los sentimientos nuestros, para de cierta forma poder entender a Dios. Algunos comentaristas y exégetas de la Biblia se aferran a la idea de que Gomer, la esposa de Oseas, no era una prostituta cuando Oseas la conoció por primera vez y cuando Oseas se casó con ella. Dicen estos exégetas que ella se convirtió en prostituta posteriormente. Y Oseas sabía de parte del Señor que ella sería así. Esto puede ser, pero no sabemos esto a través de la palabra. Lo que tenemos de la palabra es lo que acabamos de leer. Vamos a ver del 3 al 5. Él se marchó y tomó a Gomer, hija de Diblaim, que concibió y le dio a luz un hijo. El Señor le dijo: ponle el nombre de Israel, porque de aquí a poco tomaré cuenta de la sangre de Israel a la casa de Jehú, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y aquel día quebraré el arco de Israel en el valle de Israel. Hace poco estuve en el valle de Israel. Los que estuvieron conmigo pueden ubicarse. Es el valle que se domina, que se ve desde el balcón que hay al costado de la iglesia de la Transfiguración en el Monte Tabor. Ese valle inmenso que se ve, ese es el valle de Israel. Sí que tenemos ya a Oseas recién casado. Tenemos que asumir que Oseas jamás en su vida se le hubiera ocurrido casarse con una prostituta, a no ser que haya sido un mandato de Dios, un mandato duro. Aquí vemos que Oseas era un hombre verdaderamente obediente y que él obedecía a Dios por difícil que fuera el mandato. Por eso que es un hombre de Dios. Como va a ser puesto después en claro, cuando Oseas se casó con Gomer, ella no dejó su profesión como prostituta. No era que Oseas hallara una mujer caída que a través del amor de él se restauró y volvió a ser una mujer virtuosa. No, él se casó con una prostituta. No dudo que Oseas pensaría, como muchas personas se casan, pensando que la persona va a cambiar. Pero sí sabemos que ella, el trabajo que tenía, el oficio que tenía, no lo dejó. Sí, esto sucedió tras el patrón de la naturaleza humana. Esto es, este patrón es antes y es hoy. Oseas y Gomer se casaron, posiblemente ella le prometió amor y devoción eterna, podemos suponer, estamos suponiendo. Ella mostró posiblemente señales de que estaba comprometida a Oseas, pero después de un rato y en circunstancias difíciles, ella fue, por un sentido de costumbre o de necesidad, exactamente a lo que conocía antes. Tristemente, nosotros compartimos esas razones inexcusables también para nuestra idolatría, cuando preferimos algo que no es Dios y lo ponemos en el lugar de Dios. Al principio de la conversión decimos y que nos emocionamos y lloramos y las canciones y leemos y le decimos: Señor, tú eres mi Dios, en ti he puesto mi confianza. Y después viene el problema y muchas veces caemos de nuevo en la prostitución espiritual. Ponemos algo que no es Dios en el lugar de Dios. ¿Cuántas caídas he visto yo de este tipo de la mujer de Oseas, de Gomer? Por eso podemos decir que somos un poco todos como Gomer. Otros exégetas han llegado a la curiosa idea de que esto jamás ocurrió y que Oseas solamente está relatando una historia. Ellos piensan que esto no puede haber sucedido porque Dios jamás hubiera hecho que un profeta suyo se casara con una prostituta. Pero hay otros exégetas que observan: si la historia de Oseas no puede ser real, debido a que Dios no le puede pedir a un hombre que se case con una mujer infiel,
entonces la historia de la salvación, mi querido hermano, tampoco es real. Porque eso es precisamente lo que Cristo ha hecho por nosotros. Eso fue lo que hizo Cristo, lo mismo que hizo Oseas. Se casó con la humanidad que estaba prostituida. Lo que siendo Cristo la restauró. Pero podemos ver que Oseas también nos habla un poco de la restauración del ser humano. Porque eliminando la idolatría, yo diría que en la mayoría de las veces se vuelve de nuevo al consenso que teníamos con Dios desde el principio. El Señor le mandó a tener y tuvo primer hijo, Israel, y Israel también se puede decir. Este era el primogénito de Oseas y de Gomer. Y este nombre nos habla de dos cosas. Primero, Israel o Israel significa dispersado, disperso. Israel pronto iba a ser dispersado en el exilio cuando lo conquistara Asirio. Segundo, Israel se refiere, como le dije, a un valle donde Jehú, el que fundó la dinastía de la cual era parte de Jeroboam II, masacró a todos los descendientes de Acab. ¿Se acuerdan de Acab, el esposo de Jezabel? Y en ese valle, con ese triunfo, él puso o estableció su trono. Dios dirigió a Oseas a que nombrara a su hijo Israel para confirmar su promesa que dio: por causa de la sangre de Israel voy a juzgar a la casa de Jehú. Definitivamente la dinastía de Jehú había llegado a su fin. Corta la dinastía. De hecho, después de la muerte de Jeroboam II, su hijo Zacarías apenas reinó 6 meses antes que lo asesinaran. Segunda de Reyes 15, del 8 al 10. Y este fue el fin de esta casa. Sigue diciendo el Señor que así vas a hacer cesar la casa de Israel. Recuerden, estamos hablando del reino del norte. De la misma manera que la casa de Jehú caería, así va a caer el reino de Israel antes que terminara el ministerio profético de Oseas. Israel fue derrotado, destruido, llevado a cautiverio por los asirios. Solo puede ver en Segunda de Reyes 17, 20 al 23. Y dice también que quebraré el arco de Israel. El arco es señal de poder, símbolo de poder, un instrumento de guerra. Un arco quebrado significa que la persona perdió el poder. Vamos a ver versículos 6 al 7 y dice: ella concibió de nuevo y dio a luz una hija. Y él le dijo: ponle de nombre No Compadecida, porque ya no volveré a compadecerme de la casa de Israel, ni los soportaré más. En cambio, me compadeceré de la casa de Judá y los salvaré por el Señor su Dios, pero no los salvaré con arcos, espada o guerra, ni con caballos o jinetes. Esto se parece un poco a esto que dijo Zacarías y Nehemías. No es con espadas, sino con el amor de Dios, y que también se canta en este alabanza antigua. No es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu. El Señor le dijo a Oseas con la segunda hija: ponle de nombre Lo Ruhamá. El nombre Lo Ruhamá significa sin misericordia. Cada vez que llamaban a esta niña con este nombre tan horrible, le recordaría a Oseas y a todos los que estaban alrededor que el juicio venía y que el exilio venía. Dice: más de la casa de Judá tendré misericordia. Esto ya lo hemos nosotros hablado. El ejército asirio destruyó Israel, también atacó a Judá, pero no conquistaron a Judá. En lugar de eso, Dios milagrosamente peleó por Judá en contra de los asirios. ¿Te recuerdas cuando el ángel del Señor mató a los soldados en el campamento asirio en una sola noche? Eso lo podemos ver en Segunda de Reyes 19:35. El hecho de que Dios no tuvo misericordia de Israel. Cuidado con la gente que se confía de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios existe, pero no abuses,
porque Dios es misericordioso, pero no es tonto. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Y tuvo misericordia hacia Judá. Nos muestra dos cosas. Primero, la verdad que Judá y sus reyes fueron más fieles hacia el Señor durante esos años. Como ejemplo tenemos al gran rey Ezequías, ese grandísimo rey de Judá. Lo vemos en Segunda de Reyes 18. Segundo, en realidad no importa si Judá era más digno de la misericordia de lo que era Israel en el norte, porque la naturaleza de la misericordia es misericordia. Pero te voy a repetir, no abuses de la misericordia, porque cuando uno abusa de la misericordia de Dios, nos estamos burlando de Dios. Y el Señor es celoso de su honra. Vamos a ver el 8 y el 9. Y dice así: cuando ella destetó a no compadecida, concibió y dio a luz un hijo. Y él le dijo, Dios le dijo, ponle de nombre no mi pueblo, porque ustedes no son mi pueblo y yo no soy su Dios. Qué palabras más duras. El Señor le dice, ponle de nombre lo a mí. Lo quiere decir no. Hasta el día de hoy dice no, en Israel. Por eso, no a mí quiere decir no es mi pueblo. También, cada vez que Oseas tenía que llamar a este infortunado muchacho, se recordaba a Oseas y a todos los que lo rodeaban que habían sido desechados por Dios y que no debían considerarse más pueblo de Dios. ¿Ven el caso? En el caso, con Israel, al Señor se le acabó la misericordia. Judá obtuvo misericordia por la promesa y porque después que llegaron del exilio aprendieron bien la lección y no cayeron más en idolatría. Después la van a hacer peor, van a matar al enviado, pero por siglos se mantuvieron puros, tuvieron la idolatría lejos de Israel. Ellos entendieron. Ya que Gomer no se dio a su trabajo, siguió trabajando, debió de haber una gran ironía en el nombre de Lo Amín. No eres mi pueblo, a lo mejor ese no era hijo de Oseas, sino de otro de los clientes de Gomer. Quizás la apariencia de este niño lo decía evidentemente. El mensaje de Dios que Dios debía entregar a Israel a través de Oseas era ya lo suficiente duro, pero también Dios hizo que Oseas lo viviera. Misterio de Dios, yo no te puedo explicar por qué. Si yo te explicara por qué, posiblemente me meta en herejías o decir disparate. Y yo lo que no está revelado, no entro. Me paro en el umbral de la revelación. Si el Señor no lo revela, por algo debe ser. Y termina con unas palabras tremendas. Y ustedes no son mi pueblo, ni yo soy su Dios. Esto no es tanto una sanción o una pena como es una declaración. Esto no es una declaración, no, esto es imponerle un castigo, sino cuando uno impone un castigo todavía hay esperanza de que la persona o lo que sea cambie. Cuando se hace una declaración ya no hay ninguna posibilidad. No es como si el pueblo en realidad quisiera ser el pueblo de Dios. Ellos no querían ser el pueblo de Dios. Israel rechazó a Dios. ¿Qué hace aquí el Señor? Simplemente reconoce el hecho. Definitivamente he tenido misericordia con este pueblo. He esperado, le he mandado profetas. Este pueblo no me quiere. Y si este pueblo no me quiere, yo no tengo nada que hacer con él. Lo he hecho, lo repudio. Así que Israel primero repudió y rechazó al Señor. Él no dijo, yo voy a pretender ser el Dios de ustedes y ustedes pretenden ser mi pueblo y aquí quedamos todos tranquilos. No. En este momento, el juego para Israel, para el reino del norte, se acabó. Fue tal como cuando le dijo a Nabucodonosor, se le acabó el tiempo. Y Nabucodonosor cayó en estado de animalidad por 7 años. El Señor es paciente por su misericordia, pero cuando llega el momento, repito, actúa porque el Señor no es tonto. Aquí
y pues termina este pasaje de primer capítulo de Oseas, que es un capítulo que nos introduce, pero un capítulo que nos dice mucho. Oseas también es muy actual para nosotros, tal como lo fue Ezequiel. Son profetas actuales que nos dicen a nosotros, a la sociedad, a la nación, las cosas a través de él, después de 2500 años. Es la grandeza de la palabra de Dios, que después de tantos siglos nos sigue transmitiendo un mensaje que, si bien es para nosotros, lo podemos adaptar a nosotros. Próximo capítulo, pues veremos la promesa de nuevo de una restauración futura, pero muy futura. Así que esperamos que la próxima semana estén todos con nosotros. Que el Señor los bendiga y los guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.